Damos comienzo a una nueva emisión de Todo Protección. En el programa de hoy abordaremos estos temas. Riesgos de incendio en el hogar. ¿Qué hacer para evitarlo? Y el impuesto a las ganancias para los jubilados. Vamos al corte. El idioma de las no palabras es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o en Paraguay. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Asociart le ofrece una solución integral de cobertura en materia de riesgos del trabajo, seguridad para los trabajadores y protección al patrimonio de su empresa. Consulte los beneficios de elegir Asociart. Dormí tranquilo. Nosotros resguardamos a tu familia. Instituto del Seguro de Entre Ríos, una empresa con compromiso social y el respaldo de toda una provincia. Seguimos con Todo Protección. En este bloque nos acompaña Sara Veiga, que es jefe regional de prevención de Asociart ART. Sara, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a abordar el tema del incendio en el hogar, cómo evitarlo. Podemos comenzar diciendo cómo se produce el fuego. Y en general nosotros tenemos que, para que se produzca un fuego, tenemos que tener tres elementos fundamentales que tienen que ver con el calor, tiene que ver con los elementos combustibles de alguna índole y con la presencia de oxígeno. Esto, si genera alguna reacción de tipo de cadena y se dan las condiciones, seguramente vamos a tener fuego. ¿Cuáles son las fuentes de ignición más comunes? Y si relacionamos este tema con el tema del hogar, por supuesto que son los elementos sólidos, después tenemos algunos elementos líquidos combustibles, también aquellos que relacionan con el uso de la electricidad, y después tenemos algunos otros que no son tan que son menos específicos para el hogar, pero que tienen que ver con algunos líquidos combustibles y con elementos que tienen que ver con la industria. Y decime, ¿cuáles son las clases de fuego? Y nosotros, si miramos con detenimiento algún extintor manual, vamos a ver que tiene letras mayúsculas, que son ABC, esa es la clasificación que tenemos de los primeros fuegos, los fuegos que tienen que ver con elementos sólidos que se queman, combustibles, los A, los B, que son los líquidos combustibles, los fuegos C, que son típicamente y clasificados específicamente aquellos que son de origen con elementos de electricidad. Después tenemos aquellos D, que son aquellos que tienen que ver con gaseosos, y el K, que tiene que ver con líquidos combustibles, que tienen que ver aceites de origen animal y vegetal. Ahí nos acercamos a algún tema de cocina. ¿Cuáles son los agentes extintores disponibles? En realidad nosotros tenemos en los extintores manuales, que es una forma de extinguir los fuegos, tenemos distintos elementos que están formando parte de ese cilindro metálico que es el extintor que tenemos en el auto o en casa. Formando parte está en el agua, en alguno de ellos, después algunos polvos que mezclados con gases, cuando nosotros operamos el matafuego lo vamos a ver convertido en forma de espuma, en forma de polvo propiamente dicho, o en forma de una lluvia que cae sobre el elemento que queremos extinguir. Decime, ¿es fácil manejar el matafuegos? Porque yo he visto muchas veces, no digo en el caso de un hogar, pero sí un automovilista, por ejemplo, se le prende fuego el auto y no sabía cómo manejar el matafuegos. Lo está mirando no sé si en por ese los nervios momento. o... ¿Cómo es el tema del manejo del matafuegos? En realidad el uso del matafuego es sencillo. Por supuesto que tiene que ver con que usemos matafuegos que van de acuerdo a nuestra capacidad física para manipularlos. Tienen que ser elementos manuales que se adecúen a nuestra capacidad de manejarlos. Son elementos que en realidad si hemos mirado con anterioridad las indicaciones y lo tenemos familiarizado, seguro lo vamos a poder operar. ¿Vos pensás que en general se presta atención a eso? No, creo que no, que en general tenemos bastante por aprender respecto de eso. Pero bueno, también a las muestras me remito, si uno lo mira una vez, se acuerda de cómo se maneja de una manera u otra, que hay que quitar el seguro, que tiene una manija, que tiene alguna parte de donde agarro y otra de donde aprieto, y en pocos segundos la acción del extintor o del matafuego está terminada. He podido hacer algo o defino hacer otra cosa respecto del fuego, ¿no? ¿Es necesario disponer de un extintor o de un matafuego en la casa?
Mira, es conveniente. Para los espacios comunes en las casas de propiedad horizontal o aquellos espacios que son comunes a más de un vecino, sí, son estrictamente necesarios. Y para los espacios nuestros de cada una del día a día, es conveniente que tengamos adecuado. Hay zonas de la casa en las cuales nosotros tenemos riesgo de que haya un fuego espontáneo que no es tan alejado de la probabilidad de que exista. Así que tenemos que tener cuidado en la cocina, tenemos que tener cuidado en aquellos lugares donde tenemos demasiados elementos eléctricos enchufados y tenemos que ser cuidadosos con eso y probablemente en algún momento tengamos la alternativa de que en la cocina tengamos que hacer uso de un matafuego. ¿El matafuego que se lleva en el auto sirve para la casa y viceversa o son distintos componentes? Y mira, en general, para uso en general, del público en general, los matafuegos que se recomiendan son aquellos que tienen amplio espectro, o sea, que tanto alcanzan a los fuegos. Lo puedo usar tanto para los fuegos de tipo A, como B, como C, ¿sí? Así que bueno, si yo miro el de mi auto, voy a ver que tiene las 3 letras grandes para que yo las pueda usar tanto si me estoy enfrentando a algo con electricidad o sin ella, sólido o líquido que se está quemando. En la casa también es de aplicación. ¿Sí? Es de aplicación ese tipo de matafuego. Probablemente tengamos que pensar en un matafuego de 2,5 kilos, el que tenemos en el auto es de 1 kilo, lo tenemos abajo del asiento. Para el hogar de 2,5. Y yo te diría que entre 1 y 2,5 es algo que sería conveniente que podamos usar en la cocina. Hay que aprender a usarlo, tenerlo en un lugar específico, donde no lo andemos corriendo cada vez que limpiamos, porque además el matafuego tiene que estar recargado, con su carga actualizada. Tenemos que mirar el relojito que tiene, que es el manómetro, para ver si la agujita está en la parte verde. ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable hacer una recarga? Y yo te diría que hay que mirarlo una vez por año, una vez cada 6 meses, habría que mirarlo y llevarlo o a la persona que nos proveyó del matafuego o al proveedor que tenemos más cercano a nuestro domicilio y consultarlo. Si es que no lo vemos cargado, es que no lo vemos en el relojito en la zona verde. Otra de las alteraciones que tiene el matafuego es que se me haya ido el precinto plástico que tiene. Algunos tienen una clavija metálica, así que en realidad si lo veo alterado, la mejor forma de que no se altere es lo mismo que pasa en el auto, tiene que estar en un lugar fijo. Decime, ¿qué debemos hacer en caso de un incendio incipiente en el hogar? Y mira, nosotros en principio me parece que lo que hay que hacer es, primero que nada, tratar de calmarse, respirar profundo, mirar la situación. Si decido extinguirlo con un matafuego de uso manual, tengo que tener en cuenta que eso va a durar pocos segundos. En 8 segundos probablemente yo haya descargado la carga de un matafuego. ¿De un matafuego de 1 kilo? Y sí, de un matafuego de los chicos sí, lo descargo en pocos segundos. En 8 segundos. Así que yo descargo la carga, decido que tengo que tomar otro paso si es que exactamente eso no extinguió el fuego en su inicio. Esta es una extinción de fuegos en su inicio, cuando yo actúo con el matafuego. Así que le saco el seguro, que puede ser un suncho plástico o puede ser la clavija, opero la manija junto con la manija es la parte más larga del matafuego que yo sostengo con la mano y no se mueve, junto con la palanca, que es lo que se mueve y me acerca a los dos elementos. Tengo que poner la boquilla o dirigir la boquilla a la base del fuego y hacer un pequeño movimiento de vaivén. La carga se va enseguida, así que mi acción va a ser corta, pero tengo que estar atento de ponerme alejado del fuego unos 2 a 3 metros, porque puede pasar estas cosas como que el aceite de cocina termine saltando encima mío. O sea que el matafuego, ¿a qué distancia se acciona? Y yo te diría que entre 2 y 3 metros lo tengo que accionar, sí. Tengo que tener cuidado antes de apretarlo, de ponerme ¿Qué pasa si se acabó la distancia. carga y el incendio continúa? Y mira, tengo que decidir que voy a dejar esto de lado, voy a ir hacia atrás, alejándome del fuego, ¿sí? Puede haber presencia de humo. El elemento humo en un incendio es un elemento que nos expone altamente a tener perjuicios de tipo físicos elevados, tanto en asfixia como por quemaduras. ¿Cuál es la real toxicidad que tiene el humo? Y mirad, nosotros evidentemente tenemos una parte que es que desplaza el oxígeno, así que tenemos esa alta incidencia de que nos puede dejar rápidamente en una habitación cerrada sin oxígeno para que nosotros respiremos, porque los primeros minutos del fuego con humo hace que disminuya altamente la carga de oxígeno de la habitación, y además respirarlo genera en nosotros no solo quemaduras externas, sino internas del aparato respiratorio. Con lo cual es grave que nosotros estemos expuestos como seres humanos a la inhalación de humos con alta temperatura. Y eso es lo que desarrollan los humos. A eso sumarle la tercera pata, que es que tiene partículas tóxicas en general. Claro. Así que tiene una incidencia altísima en la fisiología del cuerpo humano,
el que nosotros estemos expuestos a humos. Sí, son de alta toxicidad. Sara, los detectores de humo que se observan en los hoteles, ¿pueden ser útiles en las casas, en los hogares? Vos sabés que tiene que ver con detectar de manera pronta un evento en su inicio. Entonces, si vos me decís, bueno, Sara, para los espacios comunes de los edificios, para los edificios de vivienda permanente. De 2 plantas, por ejemplo. Por ejemplo, 2 plantas. Tengo los dormitorios arriba. Hay grandes espacios u horas del día en las cuales ahí va a haber gente durmiendo, con los auriculares, no prestando atención. Sí, es bueno que tengamos nuestros detectores de humos en los espacios comunes, que estén con las baterías adecuadas y que los hayamos probado para ver si suenan, porque le va a hacer sonar una pequeña alarma donde uno se da cuenta para tomar la medida adecuada en el momento adecuado, ¿no? O evacuar, irme del lugar. Sara, te agradecemos mucho. Por favor, muy yo les interesante agradezco todo a lo que ustedes. nos han comentado. Gracias. Gracias. Vamos a un corte y luego seguimos con más Todo Protección. Simpleza, claridad, seriedad, calidez. Esto caracteriza a Solprint. Profru Seguros, te ofrecemos la mejor opción para cuidar lo que más querés. 0810-222-8080. Visítanos en profru.com. Vamos a hablar en este bloque de la protección del haber previsional. La justicia ha declarado la inconstitucionalidad de que se aplique el impuesto a las ganancias a los haberes previsionales. Y vamos a analizar el tema con Adriana Micale, especialista en seguridad social. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos comentás las características generales de este fallo? Bueno, en principio tenemos que señalar que, si bien es cierto que este fallo se ha dictado y que está bien enunciado, es un fallo de primera instancia. Es un fallo de un juzgado federal con radicación en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que seguramente será apelado. Ha sido planteado en una acción meramente declarativa contra la FIP, contra la vigencia de una ley, precisamente contra el articulado que incluye a los jubilados en el pago del impuesto a las ganancias, porque esto es algo que tenemos que aclarar. Los jubilados están dentro de la ley que regula el pago del impuesto a las ganancias, no los jubilados, sino el pago de prestaciones previsionales, jubilaciones, pensiones, retiros, en fin, cualquier otro ingreso que tenga este tipo de carácter va a estar grabado del mismo modo que está grabado el salario para los trabajadores que se encuentren en actividad. Con lo cual, esto es algo importante que señalemos en función de que son trabajadores, los activos, que tienen grabado su salario, y en este caso los jubilados individualmente también tienen grabada su prestación previsional. En este caso, la jueza que interviene en este juzgado federal declara la inconstitucionalidad. ¿Por qué declara la inconstitucionalidad? La jueza entiende que lo que se ha afectado es la integralidad del haber, cosa que por supuesto tiene garantía constitucional y tiene raigambre constitucional no solo en nuestra Constitución, sino que además los pactos internacionales también la protegen. Todos sabemos que desde el año 94 el control de constitucionalidad de las normas locales se amplía mucho porque a partir de esta enmienda los convenios internacionales, los pactos internacionales son ley también aplicable en el seno de nuestro país y bueno, las leyes internas se van a tener que adecuar a este tipo de convenios internacionales de grado superior. Adriana, entonces lo que se plantea y en esta primera instancia se ha dado lugar es como el quien demanda dice, bueno, yo pagué el impuesto a las ganancias cuando trabajaba y lo estoy volviendo a pagar jubilaciones. Esa doble imposición es lo que se está reclamando. Claro, es que en realidad la jueza está determinando que hay una doble imposición.
Yo no estoy muy de acuerdo con este argumento de la doble imposición, porque como decíamos recién, lo podemos revisar en la ley que regula cuarta categoría para ganancias de la cuarta categoría, renta del trabajo personal, en el artículo 79 se incluye también en el artículo C las jubilaciones, pensiones, retiros en forma separada, que es lo que comentábamos recién. Con lo cual no podríamos hablar de una doble imposición, porque el tributo que realiza el trabajador lo hace en un contexto de percepción de salario, y el tributo que hace el jubilado lo hace en otro contexto, que es en el contexto de percepción de una prestación previsional grabada cuando su monto está dentro de los límites de la imposición. Digamos, por supuesto que si es alguien que percibe menos del mínimo no imponible, no tendrá la situación prevista en la ley de inclusión para tributar impuesto a las ganancias. Con lo cual, este es un argumento que ha tomado la jueza con todo derecho, digamos, ella analiza la afectación de la integralidad desde el supuesto de una doble imposición. Yo me permito técnicamente disentir con esta argumentación porque yo creo que son dos presupuestos imponibles diferentes. Podemos discutir, y de hecho no es una discusión novedosa, si un jubilado, incluso si un trabajador tiene que aportar al impuesto a las ganancias, si la renta del trabajo es una ganancia sobre otra base, digamos, sobre la base de que es la contraprestación, que sobre el fruto de su esfuerzo, el trabajador, el salario es lo que recibe. En este caso, para el jubilado, es el salario diferido, porque siempre tenemos que tomar este presupuesto. En este sentido, Adriana, desde la conducción económica parece haberse desalentado algún reclamo sindical y de la oposición de subir los mínimos no imponibles al impuesto a las ganancias, y eso tanto afectaría a estas prestaciones previsionales como en caso de subirse ese mínimo, la beneficiaría tanto a las prestaciones previsionales como a la de los trabajadores. Claro, digamos, es el mismo esquema. Por supuesto que esta es un plano de discusión diferente, que bueno, no hay más que seguir un poco, controlar un poco, digamos, seguir la evolución de este tema, que es permanente, digamos, hay una disputa permanente entre la obligación estatal de afrontar los compromisos, para lo cual la integración de impuestos es el ingreso del erario para poder hacer frente a los compromisos estatales, y por otro lado la puja sindical frente a la consagración de los derechos de los trabajadores, en esto de considerar que el impuesto a las ganancias no debe gravar el salario. Adriana, para que quede claro para la gente que nos escucha, porque de golpe escucha el tema o ve el gráfico y se puede imaginar otra cosa. En el caso de que este fallo prospere, vos decís va a ser apelado, supongamos que prospere y queda definitivo, es un fallo sobre un caso particular, no es que va a generar jurisprudencia para todos los jubilados que pagan Es muy ganancias. interesante tu señalamiento, porque si bien en términos generales las declaraciones de inconstitucionalidad son individuales, solo favorecen a quien las han planteado, hay cuestiones que solo favorecen a quien las han planteado, pero que abordan una temática más general, lo que hace que el resto solo tenga que plantearlo si sabe que va a obtener una sentencia que acoja su planteo. Acá es diferente. La propia jueza dice, en este caso en particular, entiendo que se haya afectada la integralidad, porque hay que analizar de qué modo está afectando en el contexto socioeconómico del trabajador cómo está afectada la integralidad en función a la disminución que tiene el haber previsional. Un tema diferente y que también ha sido tratado y que es importante que lo señalemos, que no tiene técnicamente que ver con este caso en particular, donde se está abordando el descuento que afecta la prestación previsional regular, es el descuento que se le realiza por vía de retención en concepto de impuesto a las ganancias, aquellos jubilados que cobran o bien un pago retroactivo, luego de haber tramitado la jubilación, que prestacionalmente en forma individual no estaría afectada por el impuesto a las ganancias porque directamente está por debajo del mínimo no imponible, o en el caso de los jubilados que realizan un juicio por reajuste que demora un tiempo importante,
años a veces, y que claro, cuando se hace de la creencia, cuando se hace del retroactivo desde el momento que es debido hasta el efectivo pago, los montos, por supuesto, superan ampliamente el mínimo no imponible, inclusive con las escalas progresivas en función al monto global. Este es otro tema, y aquí sí que hay fallos que sí les son aplicables en términos generales a todos aquellos jubilados que perciban sumas retroactivas, donde lo que está contenido es están contenidas individualmente prestaciones que en forma individual no estarían afectadas por el mínimo no imponible, pero en forma global sí, porque acá entra a jugar otro criterio, que es el criterio del devengado y el percibido. Una cosa es el haber devengado, que puede o no estar afectado, y que cuando está considerado en forma global es el percibido, y aquí sí se lo considera equívocamente. En cuanto al fallo que comenzamos el bloque, digamos, casos de esas características no hay muchos antecedentes. Sí, de estos últimos que vos comentás. De estos hay muchos, de los otros no. Igual ha sido un planteo novedoso, porque lo que se hace es una acción meramente declarativa, o sea que se descontextualiza el caso en particular y contra la CIP. Porque está bien, es el órgano de aplicación, no contra la ANSES. La ANSES en esto es un mero operador, retiene. Quien fija la obligación es AFIP, que es quien recauda. Gracias, Adriana, por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Ahora Patricia nos va a traer las novedades. Así es, Horacio, buenas tardes, claro que sí. Si hablamos de protección, también tenemos que prevenirnos, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo, a la hora de conducir y por sobre todas las cosas también en materia de salud. Pero antes de compartir la primera información, les recuerdo que pueden visitar nuestra página web en www.todoriesgotv.com.ar, que allí también va a estar incluido este programa. Ahora sí, vamos a compartir la primera información. En breves líneas, nos habla acerca de un seminario en Rosario. El jueves 22 de mayo, la UART llevará a cabo en Rosario un nuevo seminario de su ciclo Prevenir, organizado por FISO, en el que expertos en seguridad laboral informarán acerca de las últimas metodologías en prevención de riesgos y trabajo seguro. La actividad es abierta y gratuita. Para informes, ingresar en www.uartprevenir.org.ar. Prevención para los más chiquitos. Durante la 11ª Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo se realizaron 3 funciones de Juan y la Fábrica de Videos. Una obra teatral infantil para difundir la cultura preventiva a los más chicos, con una divertida propuesta en la que se les enseña en qué ocasiones pueden ocurrir riesgos laborales y cómo evitarlos. Tenés nuevos datos sobre el flagelo de la siniestralidad vial, Patricio. Sí, Horacio, hay estadísticas numerosas de CESBI, del ICEB, de Luchemos por la Vida, sobre cómo van evolucionando justamente los accidentes de tránsito. Bueno, en este caso tenemos información del ICEB, es que ellos dan cifras mensualmente, y en este caso tenemos los datos del mes de abril de este año 2014 en comparación con abril del año 2013. Bueno, hay buenas y malas noticias. En cuanto a la siniestralidad vial, hay un descenso, marca el ICEB, del 9,8%, como decía, entre abril de este año y abril del año pasado. Lo mismo que en la mortalidad vial, que bajó un 6,9% en el mismo periodo, lo que hablamos de buenas noticias en este caso. En cuanto a la morbilidad vial, que es la cantidad de lesionados graves por accidente de tránsito, acá detectamos un aumento del 15,2%. Y por último, el cuarto índice que analiza ICEB es la relación de muerto por siniestro vial grave. Acá también hay un aumento del 0,47 al 0,49. Estamos hablando de la relación de muertos por cada accidente de tránsito. Estos por lo menos son los datos de abril de este que año. Parecería ser que hay menos siniestros, pero más graves, de mayor intensidad. Exactamente. Es un poco la tendencia que vemos en abril. Habíamos informado de lo que había pasado en marzo. Y ahora si comparamos lo que pasó este mes de abril porque ICEB, aparte de hacer estos informes mensuales, hace informes anuales. El último informe, que fue del año 2013, de enero a diciembre del año 2013, contra lo que había sido en 2012, en el anual se había registrado un aumento de la siniestralidad vial del 11,2%, vemos que en abril hay un descenso. De la mortalidad vial, una caída del 2,7%, en este caso hubo un descenso del 6,9%, y la morbilidad había aumentado un 7,7% y en abril aumentó un 15,2%. O sea que si lo comparamos un poco lo que viene pasando en estos meses del año
con el informe anual del 2013 contra 2012 se puede hablar de una cierta mejora. Quizás esto tiene que ver con el menor crecimiento, el menor ritmo de crecimiento del parque automotor, ¿no es cierto? Porque indudablemente durante el año pasado y la tendencia de los últimos años ha sido un crecimiento vertiginoso del parque automotor que no puede menos que afectar los niveles de siniestralidad. Quizás el hecho de que esta tendencia esté aflojando, si bien implica la noticia desagradable de la recesión de la industria automotriz y de un menor crecimiento de las carteras de seguros, puede contribuir a mejorar el problema de la siniestralidad, que es un problema serio en la Argentina, más allá de los avances que parecería ser que lentamente se van logrando en los últimos años, ¿cierto? Vamos a ver ahora el informe en unas semanas, el informe de mayo, que es lo que arroja, a ver si esta tendencia que se muestra en abril de cierta mejora con respecto, por lo menos repito, a lo que fue el informe anual de 2013, se rectifica o no. Puede ser que impacten estos índices que vos comentás. Hay que tener en cuenta también cómo se hacen los informes, en qué época se hacen, dónde se hacen, eso también difiere mucho. Por eso nosotros traemos en este momento los datos del ICE, pero también hablamos de las cifras de CESBI cuando las tenemos, mismo Luchemos por la Vida y cualquier otra organización que se dedique a estos temas. Claro, pero lamentablemente en un sentido y afortunadamente en este sentido tan importante, parecería ser que el crecimiento del parque automotor realmente, en todas sus expresiones, motos, camiones, etcétera, se está desacelerando significativamente. Y eso puede contribuir a que la política de seguridad vial sea más exitosa. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.